Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto del aprendizaje. Iniciamos tercera semana. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo les comento, yo vivo en Gilotzingo, como ya alguna vez lo había expresado, y yo creo que ahorita todos están enterados por las noticias de la situación que está viviendo este municipio del Estado de México a causa de los deslaves. Y bueno, comentarles que afortunadamente mi familia está bien, eh, pero formo parte de las brigadas de ayuda y rescate. Estoy, estoy asistiendo cada vez que puedo. Estos días he estado yendo diario a revisión de inmuebles. Mi trabajo es hacer una valoración para, pues, para opinar acerca del Buenos estado días, natural profesor. de las viviendas y determinar si son viables para seguirlas habitando o tienen que evacuar. Entonces, por esta misma situación, les voy a pedir comprensión, sí, por favor, para que no se me desesperen a la hora de estar revisando sus actividades. Y bueno, nada más comentarles esta situación. Y pues gracias. Vamos a continuar. Bueno, para esta clase tenemos que trabajar ya el cálculo integral. Vamos a ver lo que son las integrales definidas, las integrales inmediatas, las integrales que son por partes, la regla de Barrow y todo lo que se necesita para resolver sus actividades integradoras, que considero que estas son las más pesaditas del módulo, estas de semana 3. Entonces, pues vamos a ver este bagaje teórico que seguramente nos va a servir. Si tienen alguna duda, ya saben, con todo gusto me pueden interrumpir. Bienvenida, Ana. Insisto, alguna situación, alguna duda acerca de las actividades, con todo gusto, o con lo que voy a estar exponiendo. Por Bueno, el momento no, asesor. ok, muchas gracias. Pues vamos a comenzar. Voy a comenzar con la definición. Y escogí esta de Wikipedia porque se me hace la más sencilla y la más fácil de comprender. Dice que la integración es un concepto fundamental del cálculo. ¿Alguna vez has escuchado tal vez de la teoría fundamental del cálculo propuesta por Isaac Newton? Bueno, pues prácticamente lo único que hace es tratar acerca del cálculo y el análisis matemático. Todo lo que tiene que ver con una generalización de muchas sumas, también llamadas sumas infinitas, donde el objetivo es ver qué es lo que sucede cuando una función curva deja espacios arriba con respecto a una horizontal o abajo con respecto a la misma horizontal. Esa superficie que se genera ya sea abajo o arriba de esta función es un área. Entonces, el teorema fundamental del cálculo se basa en determinar este cálculo. Si bien el método es un montón de rectángulos, sabemos que el área de un rectángulo es sencilla, es lado por lado. Y para acercarla a una curva, pues son muchos rectángulos. Entre más pequeños sean los rectángulos, es más cercana a este cálculo del área con precisión. Entonces, a eso es a lo que se refiere con una suma de infinitos infinitesimalmente pequeños, y es una suma continua. Por lo tanto, la integral es una operación inversa a la del diferencial de una función. Por lo tanto, en el cálculo integral se puede decir que es un cálculo infinitesimal de la rama de las matemáticas que tiene como objetivo el cálculo de un área con respecto a una curva, ya sea por debajo o ya sea por encima. Este cálculo es muy común en la ingeniería y en el campo de las ciencias. Se utiliza principalmente para calcular volúmenes de alguna región. Por ejemplo, les voy a poner el caso práctico del día de ayer aquí en Gilotzingo.
todavía seguimos buscando personas desaparecidas y hay una específicamente que se sospecha estaba abajo de un inmueble que quedó enterrado. Necesitamos quitar la cantidad de lodo que se desplazó, una luz muy grande de un cerro. Aquí hay que calcular la cantidad de lodo desplazado. ¿Y por qué es importante el cálculo? Porque de eso va a depender el tipo de maquinaria que se vaya a utilizar. Si se utiliza una maquinaria muy pesada, puede ser contraproducente, porque si abajo hay una vivienda, pues la va a romper, la va a colapsar. Si la cantidad de tierra no es muy grande, entonces tenemos que meter una máquina más pequeña. Y si la cantidad de tierra calculada por volumen es más pequeña que la que se puede mover por una máquina, entonces tenemos que entrar de forma manual. Para que vean una de las aplicaciones que tiene el cálculo integral para el cálculo de volúmenes. Es una cuestión de vida. Así que aquí tenemos una aplicación en el día a día. Obviamente, no crean que me pongo a calcular integrales. Suena muy romántico este asunto. La verdad es que no se hace así. Yo utilizo un software. Como ya les había dicho, también me dedico a la topografía. Entonces hago un cálculo de diferencia de niveles y lo meto a un software que se llama AutoCAD y lo trabajo precisamente en 3D, donde ocupo sólidos en revolución, que es otra aplicación. Y en automático me da un cálculo de volúmenes el software y así es como lo estamos trabajando. Esta es la realidad, pero la base teórica es el cálculo, el teorema fundamental del cálculo. Y bueno, dice aquí que fue usado por primera vez por René Descartes, por Isaac Newton, por Gottfried Leibniz y también por Isaac Barrow, que por ahí lo vamos a mencionar. Los trabajos de este último y los aportes de Leibniz y Newton generaron el teorema fundamental del cálculo integral, que propone que la derivación y la integración son procesos inversos. De hecho, a la integral también se le suele decir antiderivación. ¿Ok? Bueno, pues aquí dejo de compartir y regreso con ustedes. Hasta el momento, ¿alguna duda, mis queridas compañeras Ana y Sandy, que siempre me han acompañado? Por el momento ahorita no es necesario, gracias. Gracias, Ana. Estamos bien, asesor. Muy bien, Sandy. Ok, entonces vamos a continuar. Voy ahora a compartir otro material que son las aplicaciones de las integrales y este va a ser un video. Bluetooth mode. Bien, estamos aquí en Khan Academy, como ya lo había presentado anteriormente, una de las plataformas más importantes para la enseñanza de las matemáticas y la física. Aquí en Khan Academy encontramos un apartado que es la unidad 3 y que se llama aplicación de las integrales. De las que considero más importantes, como ustedes pueden ver aquí, es el valor promedio de una función como intervalo cerrado, también el valor promedio de una función de un intervalo cualquiera, el teorema fundamental para las integrales, también el movimiento de una recta a partir de problemas de movimiento con integrales, desplazamiento versus distancia, analizar problemas del movimiento a partir de su posición, analizar problemas de movimiento, distancia total recorrida, problemas de movimiento con integrales definida, ejemplos resueltos, problemas de movimiento, integrales definidas, aceleración promedio de un intervalo. También tenemos aplicación de integrales sin movimiento, como es lo que comentaba el área bajo una función de razón, como el cambio neto. Interpretación de la integral definida como cambio neto. Ejemplos resueltos. Interpretar integrales definidas en contexto, que es el que vamos a ver. Analizar problemas que involucran integrales definidas. Analizar problemas que involucran integrales definidas, ejemplos resueltos, etcétera, etcétera. Vienen preguntas también para poder medir tu aprendizaje. Bueno, hay muchísimo. Como ya es costumbre, la liga se las dejo junto con la sesión grabada en el área de pizarra de sesiones.
Pero bueno, sin más, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver el video. Los ingresos de Julia son R de T miles de pesos por mes, donde T representa el mes del año. Julia ganó 10,000 pesos el primer mes del año, que representa 10 más la integral definida desde 1 a 5 de R de T igual a 48. Y nos dan 4 opciones. Pero antes, como siempre, te invito a que pauses el video e intentes llegar al resultado correcto. Ok, vamos a trabajarlo juntos. Nos dicen que ella ganó 10,000 pesos el primer mes. Así que este 10 es importante y podemos ver que es el mismo 10 que tenemos justo aquí. Entonces, esto es bastante interesante. Tal vez represente lo mismo. Puede ser. Y ahora veamos. Por aquí tengo esta integral definida desde 1 a 5 de R de T de T. Ojo, esta es el área bajo la gráfica de la función rapidez. R de T es la rapidez a la que Julia obtiene ingresos en un tiempo dado en meses. Y si tomas el área bajo esta gráfica de la rapidez, esto nos dará el cambio neto en los ingresos desde el mes 1 hasta el mes 5. Es decir, qué tanto incrementa ese ingreso. Y si a esto le sumamos el ingreso del primer mes, esto nos da el ingreso total desde el primer momento, es decir, desde el mes 0 hasta el final del quinto mes. Y nos dicen que esto es igual a 48,000 pesos. Eso es importante. Entonces, veamos cuál de estas opciones es consistente con lo que acabamos de decir. Julia ganó 48,000 pesos adicionales entre el primer mes y el quinto mes. Esta primera opción sería correcta si no tuviéramos este 10 al principio, porque esta integral definida nos daría el ingreso adicional que gana Julia del mes 1 al mes 5. Pero este 10 al principio me dice que a esa integral le vamos a sumar 10,000 pesos, y esto nos da igual a 48,000 pesos. Si el inciso dijera que Julia ganó 38,000 pesos adicionales entre el primer mes y el quinto mes, eso estaría correcto, porque a eso podemos sumarle estos 10,000 que ganó en el primer mes y así obtendremos 48,000. Pero, lamentablemente, no es lo que está diciendo, así que cancelaré esta opción. Julia gana un promedio de 48,000 pesos al mes. Una vez más, esto no está bien. Observa que desde el principio, es decir, desde el tiempo cero hasta el final del quinto mes, Julia gana 48,000 pesos y eso no es un promedio, y mucho menos de 48,000 pesos al mes. Así que también voy a cancelar esta otra opción. Julia ganó 48,000 pesos en el quinto mes. Una vez más, esto no me dice cuánto obtenemos en el quinto mes. Lo que dice es que tengo 10,000 pesos del primer mes y después tengo el ingreso adicional desde el segundo mes hasta el quinto. Por lo tanto, también voy a cancelarla. Esta no es mi opción correcta y espero que el inciso D sea mi opción correcta porque ya solamente nos queda el inciso D. Más vale que sea nuestra respuesta. Para el final del quinto mes, Julia ha ganado 48,000 pesos. Sí, esta es la opción correcta. Ella ganó 10,000 el primer mes y si a esto le sumamos los ingresos que ella obtuvo desde el inicio del segundo mes hasta el final del quinto mes, obtienes un ingreso total de 48,000 pesos. Por lo tanto, en efecto, esta es la opción correcta, el inciso D, y voy a seleccionarla. De lujo. Espero que te haya gustado este problema porque, ¿qué te parece si hacemos otro de estos? Y para eso voy a quitar este problema y ahora trabajemos con este de aquí. La función S de T nos da la cantidad de salsa de tomate en kilogramos que produce una fábrica de salsas en el tiempo T en horas en un cierto día. Ojo, esta S de T representa la cantidad como una función del tiempo, no es la rapidez. Cuidado.
que representa la integral de 0 a 4 de S' de t dt. De nuevo, pausa el video e intenta resolverlo. Bueno, si S de t representa la cantidad de salsa de tomate como una función del tiempo, entonces S' de t va a representar a la rapidez a la cual cambia la cantidad de salsa de tomate con respecto al tiempo. Pero una vez más, cuando tomas el área bajo la función rapidez, esto nos da la cantidad de salsa de tomate original. Y queremos el cambio neto desde t igual a 0 hasta t igual a 4. Así que veamos cuál de las opciones dice lo mismo. La tasa de cambio promedio de la producción de salsa de tomate en las primeras 4 horas. No, esto de aquí no nos dice la tasa de cambio promedio. Hay otras formas de calcularla, así que voy a cancelar esta opción. El tiempo que toma producir 4 kilogramos de salsa de tomate. No, este 4 de aquí representa el tiempo. Lo que nos dice es cuánta salsa de tomate se produce desde t igual a 0 hasta t igual a 4. Así que no, en definitiva, esta no es mi opción correcta. El inciso C me dice la rapidez de producción en t igual a 4. No, eso sería S' de 4. Y no es lo que tenemos, así que voy a cancelarla también. Y por último, la cantidad de salsa de tomate que se producen en las primeras 4 horas. Sí, es justo lo que habíamos dicho y es lo que buscábamos. Por lo tanto, esta es la opción correcta y hemos terminado. Nos vemos en el siguiente video. Bien, pues como pueden observar, creo que estos videos nos pueden ayudar muchísimo. Yo solamente elegí estos como una aplicación, como ejemplos concretos de la aplicación de la integral. Como ustedes pudieron ver ahí en Khan Académica, hay diferentes aplicaciones de la integrales. Hay aplicaciones que se aplican en el movimiento y hay aplicaciones que se aplican en el estado de reposo. Entonces, debes de aprender a utilizarlos de acuerdo al contexto y también a aprender a desarrollar algebraicamente de acuerdo al tipo de integral que se te está presentando. Hay integrales que se utilizan como un cambio en la posición del elemento que se está analizando. Hay integrales que se utilizan de acuerdo a a su disposición con respecto al tiempo. Y hay otras que se utilizan en algo que se le llaman rangos, es decir, de un intervalo cero a un intervalo f, de un inicio a un final. Entonces, hay diferentes tipos para diferentes problemas. Entonces, tomemos esto como una introducción. Ahora, pues vamos a ver la presentación, la presentación que tengo para ustedes. Y bueno. Ay, hijo, no me dejó compartir. Vamos a ver por qué. Mm, otra vez. Ahí está ya. Bien. La derivada y la integral en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales. Así se llama la unidad donde nos encontramos. Bienvenidos a esta semana 3. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chevalier Pesina. Y continuamos. El teorema fundamental del cálculo integral. Ya lo explicamos, ¿verdad? Con la definición de Wikipedia. No es otra cosa más que una área, una región, una superficie que se encuentra dispuesta ya sea debajo o por encima de una función expresada como una curva entre algunos rangos. O sea, no es en lo general. Tú tomas un rango nada más entre A y X, un espacio determinado. Y esta decíamos que es una primitiva de la función. ¿Por qué es una primitiva de la función? Porque es regresar un paso anterior de mi función. Veíamos con el cálculo diferencial que es mi función un paso adelante. Pues, ¿qué crees? Que la integral es al revés, es un paso atrás. Es regresar al principio de mi función original. Y ese regresar al principio se le suele llamar primitiva, la función primitiva.
Normalmente la función primitiva se expresa con una letra F mayúscula. La letra F cursiva es mi función. Y si yo te la presento como una F mayúscula no cursiva, entonces esa es la original, esa es la primitiva. ¿Sale? Y eso es cuando nosotros nos vamos un paso atrás de una derivación. ¿Ok? Bueno, esto es lo que explicaba hace un momento. Tengo ahí mi función, que es la curva, que en la parte de arriba aparece mi F cursiva. Esa es mi función. Y es con respecto a mi horizontal, como puedes ver. Y por ahí hay una línea vertical. Esa línea vertical es mi cortante. Es lo que yo explicaba en la clase 1. Si tú recordarás, donde decía que es lo que determina si es una función o no, ya que lo tiene que tocar una sola vez. Y aquí lo vamos a ocupar como un intervalo, porque yo no puedo analizar la función completa. Yo analizo nada más alguna sección, una rebanada, un pedacito, analizo. Esa está determinada por la R mayúscula. La R mayúscula representa mi región, que está determinado de la función en los intervalos A y B. Y entonces puedo observar dónde está A y B. A es el principio, B es el final. Y está con respecto a cero. ¿Por qué a cero? Porque es una interpretación de final en un punto determinado de la función. Ok, pero el área bajo la curva también puede ser por encima de la curva. ¿Sale? No siempre es debajo, también suele ser por encima. Para analizarlo tengo que hacerlo por secciones. Yo tengo mi región A y B, pero si yo tengo, por ejemplo, esta curva que tiene un área positiva arriba y un área negativa por debajo, esta región va a ser insuficiente. Entonces tengo que analizarlo por sumas, como ya lo había explicado también en la definición. Tengo sumas en la parte superior y sumas en la parte inferior. Recuerda lo que expliqué. El teorema fundamental del cálculo no es otra cosa más que sumas de rectángulos que se van aproximando a la curvatura de la función. Entre más rectángulos tenga, más precisa es esa superficie, esa área. Pero tengo rectángulos debajo y encima de la curva. Es por eso que se hace de una manera muy complicada porque son muchos rectángulos y son rectángulos dispuestos en diferentes ubicaciones, en diferentes posiciones. Hacer esto en la antigüedad a los matemáticos les costó mucho trabajo, así que determinaron una manera para que estos cálculos se hagan repetidamente, pero al infinito. Entonces, aquí es donde nace el teorema fundamental del cálculo integral, donde mi función solamente se va a delimitar en la región A y B, pero se analiza en un punto específico de corte. A ese punto específico de corte se le llama X. Es por eso que yo tomo mi A mayúscula de X como mi área bajo la curva entre la región de la función entre A y X. Esta es mi primitiva de f. Cada vez que yo les mencione mi a de x, me refiero al área que está sombreada en esta imagen, que está entre a y x, entre un inicio y un punto determinado antes de llegar al final, antes. Por eso es una primitiva de f. También se le suele decir una antiderivada, porque al ser una antiderivada, una a' de x de mi función f de x, porque está representada con un límite, ¿sale? Yo podría determinarlo con un límite que tiende al infinito, pero entonces no tendría caso ponerle intervalos de límite. Tendría que analizarla completa. Pero al analizarlo con un límite que tiende al infinito, entonces estaré perdido en una sucesión de puntos y no tendría nada definido. Necesito ponerle un final. Ese final va a ser X. Va de A hasta X, pero a ese desplazamiento que hay desde A hasta X se le llama H. Esto también ya lo había explicado anteriormente. H es la distancia recorrida entre A y X. Es por eso que
yo puedo interpretar a mi integral o también como antiderivada, y es lo mismo, a' de x en un límite donde h, que es la distancia, va a tender a cero, siempre representado en el intervalo de a de x más h menos a de x y todo sobre h. De esta manera yo puedo comprimirlo, puedo sintetizarlo solamente en mi h que multiplica mi función de c. ¿Y qué es c? C es la diferencia precisamente del desplazamiento de x con respecto a h. Y esto es justo la curva que yo tengo con respecto a mi función. Y c es un punto determinado entre x y a, entre x y el desplazamiento h. ¿Ok? Por lo tanto, como a de x es una primitiva de f, porque es su antiderivada, lo vamos a escribir de la siguiente manera. A de x es igual, y aquí aparece el simbolito esa s alargada. Ese símbolo se le llama integrando. ¿Sí? ¿Qué es el integrando? El integrando es la capacidad de determinar de dónde inicias y dónde terminas. Siempre la parte de indicativa de inicio está en la parte inferior, la letra A. Y el indicativo en la parte superior es donde termina, es X. ¿Y de quién? Es de una función. Esa función puede ser con respecto a X, puede ser también con respecto al tiempo, T, o puede ser con respecto a S. No sé, tú le puedes poner algebraicamente la letra que quieras, pero conviene utilizarla de acuerdo al planteamiento del problema. Si tu problema te hace referencia a un desplazamiento, conviene X. Por eso es que X está en el desplazamiento horizontal. Pero si estamos hablando de una función que no es con respecto a un desplazamiento horizontal, entonces probablemente esté hablando del tiempo. Entonces utilizamos la t. ¿Ok? Bueno, como verás, hemos estado aplicando en varios momentos la regla de Barrow, desde la parte conceptual hasta ahorita que he estado explicando. ¿Y en qué consiste? Bueno, si a f una función continua en el intervalo a b y si a observa la f mayúscula. F mayúscula de x es una primitiva de f de x, es su antiderivada. También a veces la reconocemos como a', ¿verdad? Del mismo intervalo. Entonces, apréndete la regla de Barrow porque la vas a aplicar en tus actividades integradoras de esta semana. Dice la regla de Barrow, que es el integrando desde a hasta b de tu función f de x con respecto a su diferencial. Esto va a ser igual a su función primitiva del final b menos la función primitiva del inicio a. Es una resta y es una resta diferencial porque son sus primitivas. ¿Ok? Esto te la tienes que aprender. ¿Cómo se aplica la regla de Barrow en cuanto al modelo matemático? Bueno, había dicho que también se puede representar como a una a de x. Si yo la integro, observa que ya no tiene la apóstrofe de prima. ¿Por qué? Porque es la primitiva y la primitiva se expresa con una integral. Y esta va desde a hasta x de f de t con respecto a diferencial de t. Por lo tanto, es importante que tú siempre, antes de empezar a hacer cálculos algebraicos, siempre la tienes que expresar. Tu integral la tienes que dejar expresada siempre en función de su diferencial. No te puedes brincar este paso porque toda integral parte de una derivada. Necesitas expresar ese diferencial. Una vez que tú ya lo expresaste con un diferencial de x o con un diferencial de t o con un diferencial de s, lo que tú quieras, entonces sí, el siguiente paso es comenzar a aplicar sus propiedades de la integración y empiezas a resolver. ¿Sale? Es por eso que tiene que cumplir la función de antiderivación. La tienes que expresar. Por lo tanto, si f mayúscula es una primitiva de f minúscula, tienes que aprender que su originalidad a de x es igual a su primitiva f de x y siempre le vas a agregar a esa c que ya habíamos hablado, que es la relación del punto inicial al final en un punto determinado sin llegar al final. Esa es c y se le llama constante de integración. ¿Cómo sabré
si ya terminé mi integral, cuando le agregas el más c. Ya tienes tu función original y ahora le agregas el más c. Ahí termina la integración. Recuerda que a mayúscula de a minúscula, que es el inicio, pues es cero, es tu inicio. ¿Sale? Por lo tanto, si tú realizas la integración de tu inicio, no importa lo que sea, le tienes que agregar el más c, aunque te dé cero. ¿Ok? Y esto aplicado a la regla de Barrow, pues su indicativo será solamente menos a. ¿Ok? Su función original. Esto también se expresa de la siguiente manera. Cuando la a de x de la integración de a hasta el final, entonces será tu f de t con respecto al tiempo de f de x menos f de a. Es lo mismo, nada más que aquí es de principio a fin. No es en un punto determinado como suele normalmente hacerse. Bien, la regla de Barrow es en sí misma una función continua entre los intervalos definidos a y b, ya que la f primitiva de la función está determinada por el rango de principio a fin con respecto al diferencial de x. ¿Ok? Apréndetela de memoria porque la vamos a ocupar. Recuerda, si tienes alguna duda, por favor, con todo gusto, me puedes interrumpir. Voy a dejar de compartir porque se nos va a terminar el tiempo. ¿Sí? En cualquier momento, terminamos esta grabación y vamos a conectarnos de nuevo, por favor, unos minutos más, nada más para concluir y hacer unas generalidades acerca de las actividades integradoras. Entonces, por favor, continúa conmigo.